Hola, gracias por seguir aquí los que siguen y a los que se fueron, gracias por haber pasado alguna vez. Hoy día voy a hablar de un tema bastante simple, por decirlo de alguna manera, que es la inflación. ¿Qué es la inflación? Es el alza sostenido de los precios en el tiempo. Esa es la definición del libro. ¿Por qué voy a hablar de inflación hoy día? Porque el video anterior fue de el Banco Central y hablé de que el Banco Central controlaba la inflación. Una forma de entender la inflación es la teórica o técnica, que es la definición que acabo de utilizar, y la otra es pensar que es pagar con el sueldo de ayer los precios de mañana. O sea, el entender que hay una velocidad superior del alza de los precios al ajuste de los salarios. ¿Por qué? Supongámoslo con un ejemplo más simple que siempre ha existido en la historia de la humanidad, que es con manzanitas. Supongamos que existe un señor que tiene el único árbol de manzanas en algún lugar específico. En un pueblo, dijimos este pueblo que esté en Estados Unidos, donde se hace el apple pie, el pie de manzana, que es la comida tradicional, y estamos en, ¿cómo se llama esto? Cerca de Halloween, que es donde se consuman normalmente todas estas cuestiones. Perdón, el día de gracia, no Halloween. Entonces, ¿qué ocurre? Que llega todo el mundo desesperado a comprarle manzanas a este señor, y este señor dice, chuta, tengo una cierta cantidad, no puedo venderle a todos. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Que la gente empieza a decir, oiga, pero es que yo le pago más. Si usted me las vende a mí, me vende 1000 kilos de manzanas, que de los 5 kilos que tiene me vende a mí uno, yo en vez de pagarle los 1000 pesos que está pidiendo, le pago 5000. Se empieza a producir una suerte de subasta a la holandesa, que es la subasta en la cual se van subiendo los precios. Y la persona, evidentemente, piensen ustedes como esa misma persona, chuta, ¿a quién le van a vender? Al que les paga más. Es lo normal, ¿verdad? Pero supongamos que al año siguiente, otro señor de la casa al lado dice, oye, este señor es el único con manzano y se hizo rico vendiendo manzano. Entonces yo voy a hacer lo mismo, voy a poner un manzano. Ah, supongamos que el manzano da frutas al tiro, ya para hacerlo corto. Entonces dice, bueno, ahora hay dos manzanos. Ah, entonces ahora no hay 5 kilos, hay 10. Si hay más manzanas, se van a vender más bajo. Podemos ir con este ejemplo hasta que cada uno tenga un manzano en su patio y nadie quiera comprar manzanas. Y las manzanas valen nada. ¿Ok? ¿Por qué? Porque cada uno puede obtenerla por sí mismo. Este efecto que se ha producido en los precios, que los ha hecho subir, ha, ha generado inflación. ¿Por qué? Porque este señor, el primer señor que tenía el único manzano, se vio lleno de dinero de repente. Entonces pudo ir a comprar otras cosas en el mercado que a lo mejor antes no podía comprar. O más cosas con el mismo efecto. Ah, usted ahora, yo quería naranja, y usted tiene poca, entonces yo le compro todas las naranjas a un cierto precio, más alto, o la cantidad que quiero yo de manzana. Esto ocurre normalmente y es sumamente usual en todos los mercados del mundo. Hay que considerar que el mundo actualmente está indexado. No es que Estados Unidos controle los precios. No, no hay ningún país que realmente hoy en día pueda decir que yo controlo los precios. Salvo por la OPEP. La OPEP, que es la Organización de Países Exportadores de Petróleo, controla el 75-80% de la producción de crudo en el mundo. De petróleo sin ninguna cuestión. Recién sacado, por así decirlo. Entonces ellos fijan unas cuotas de producción. Entonces, ¿qué ocurre? Dicen, por ejemplo, vamos a fabricar, voy a inventar números porque en realidad son mucho más altos, vamos a fabricar 1000 barriles de petróleo este mes. Y eso lo vamos a repartir en estos de Venezuela, estos son de Noruega, estos son de los suecos, estos de más allá son del Golfo Pérsico, estos son de México y estos de por acá van a ser de Argentina. Argentina es un gran productor de petróleo. Entonces se lo reparten y dicen, ok, entonces ¿qué pasa? Que el resto del mundo dice, oh, todos necesitamos petróleo porque nuestros barcos andan con petróleo, nuestros aviones andan con petróleo, nuestros autos andan con petróleo. Si nos vamos incluso al detalle súper fino, las plantas de energía eléctrica andan con petróleo en muchos casos. Bueno, entonces ¿qué ocurre? La gente hace este mismo efecto que hablábamos del pueblo que quería manzanas. Oiga, pero denme el petróleo a mí, po. Yo le pago más. ¿Ya? Y eso ocurre normalmente con el petróleo. Luego ocurre que el petróleo se usa para todo, como acabamos de ver, entonces sube el precio de todo. Se indexa en la economía, el término que acabo de explicar, se indexa la economía, entonces dice, ok, el petróleo está más caro, entonces los viajes son más caros, los transportes son más caros, la electricidad es más cara, todo subido de precio, menos mi sueldo, o el de ustedes.
Eso viene después. Luego, en otro momento hablaremos de los ajustes salariales, ahora estamos hablando solamente de la inflación. Entonces, ¿qué ocurre? Este es un efecto que se conoce como el efecto de inflación externo. ¿Ya? Cuando los ministros de Hacienda, normalmente, o de Economía, que tienden a explicar, o Banco Central también puede ser, lo que ocurre con la inflación, se habla de un componente externo y de un componente interno. Estos mercados internacionales son externos. Cuando, por ejemplo, el precio del cobre, hablemos específicamente de Chile, el precio del cobre está muy alto, entra mucho dinero a la economía chilena, entran muchos dólares, eso hace que el precio del dólar baje. El precio del dólar baja, las cosas que se pagan, que se compran de afuera, salen más baratas. Efecto externo también. Pero eso es una deflación, baja el precio. ¿Ok? Casi nunca hablamos de la deflación porque es muy raro, pasa muy pocas veces, pasa, pero es muy, muy poco común. Luego, cuando hablamos de factores internos, hablamos de los factores que se producen dentro de la economía. Cuando nuestro propio país, por así decirlo, genera ciertos factores inflacionarios. Por ejemplo, el más usual es el exceso de circulante. Hay mucha plata en la economía para las cosas que hay. Seguimos teniendo el mismo único manzano, pero todos los habitantes de, de esta ciudad que quería hacer pasteles de manzana, en vez de ganar ahora 100.000 pesos por darles un precio y por darles un ingreso, tienen 120.000 pesos. Por lo tanto, todos pueden pagar más, al menos numéricamente. Pero no hay más manzana. Están los mismos 5 kilos de manzanas que antes, que antes había a todos ganaban 100.000 pesos, ahora todos ganan 120, por lo tanto, puedo subir el kilo de manzanas de 1.000 a 1.200 y no pasó nada. Subió numéricamente. Eso es inflación. Esa es una inflación producto del exceso de circulante. Factor interno. Otro factor interno puede ser el riesgo. El Banco Central, como les expliqué en algún video anterior, vende estos pagarés al mercado. Bueno, hay inversores grandes, en serio, como que pueden comprarlos. Bancos, las grandes, ¿cómo se llama esto? Grupos económicos y no tan grandes también. O sea, uno de hecho, si en un fondo mutuo puede comprar un pagaré del Banco Central y un pelagato común y corriente. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que en cierto momento se dice, oye, ¿me conviene poner un negocio, comprar un pagaré del Banco Central? El Banco Central me abre la plata sí o sí, no va a fallar. Entonces ahí es donde empiezan a jugar los factores de riesgo, los que hemos pasado evaluación de proyectos, sabemos que hay un riesgo intrínseco y un riesgo extrínseco del proyecto. El intrínseco es el que se puede controlar, el extrínseco es el que no se puede controlar, pero hay un factor de riesgo. Entonces cuando uno calcula la tasa de rentabilidad de ese proyecto, dice, bueno, la tasa normal, X, que tiene estas cuestiones, ¿cuál es el riesgo? Mira tanto. ¿Qué pasa si la tasa del Banco Central que te está dando por un factor que con riesgo cero prácticamente es más alta? No conviene hacer el negocio, conviene pasar la plata al central. Eso lo sabemos todos los que pasamos por algún curso de preparación y evaluación de proyectos. Eso ha ocurrido, ¿eh? No creen que esto es teórico. En el año 97, cuando fue la crisis asiática, el entonces presidente del Banco Central, Carlos Massad, intentando arreglar el problema que venía, subió la tasa de interés del Banco Central del 5,3 al 14,7 en un día. Y quedó la grande, no había plata. Yo, que soy mucho mayor que ustedes, me acuerdo que no había circulante, no había monedas, no había billetes. No era una cuestión de que no es que no hubiera pega, no había plata. Efectivamente, el efectivo no existía. ¿Por qué? Porque todos los que eran empresarios o que tenían alguna posibilidad dijeron, oye, viejo, es al 15 para redondear. Es al 15. ¿Qué negocio renta el 15? Ninguno. Se le corrió el tejo. En vez de a lo mejor le hubiera subido al 7 o al 8, no sé. No soy experto en economía monetaria. Así que no me voy a tirar las partes. Yo, de hecho, yo no soy economista. Tengo formación de ingeniero comercial y tengo magíster en finanzas, no en economía propiamente tal. Y bueno, entonces, ¿qué ocurre con el efecto este de la inflación? Cuando la inflación se sube mucho, el Banco Central, como hemos dicho, intenta controlarla. ¿Ya? ¿Por qué no es buena la inflación? Porque la inflación va delante de los ajustes. Cualquiera de ustedes que tenga un salario que se reajusta por IPC, se reajusta por inflación. Pero ojo, que se reajusta por la inflación acumulada para atrás, no para adelante. Porque no hay cómo saberla, o sea, a no ser que alguien tenga una bola de cristal o algo por el estilo, no hay cómo saber cuánto va a ser la inflación para adelante. Entonces, eso hace que se compren con precios, con el sueldo de ayer, los precios de mañana.
Luego, en el caso chileno puntual, entrando un poco aquí en Chile, Chile lindo, lindo como un sol, hay un par de factores que han influido mucho en lo que es la inflación. El IFE a todo evento, porque sí, son 500.000 pesos, entre comillas, extra para cada familia del país, más o menos al 95% de las familias del país, que son extras. ¿Qué pasaba cuando teníamos el mismo manzano y las familias ganaban en vez de 100, 120? Y luego tenemos el efecto de los retiros, de los 10% de las AFP. Generan inflación, a pesar de que alguien pueda decir que la mayor parte de la inflación externa, sí, es un factor considerable, porque cada vez queda menos porcentaje que retirar de la AFP. Y la mayor parte de los que nos queda un poco, algún nivel de saldo, no lo gastamos directamente, o no lo han gastado directamente, sino que voy a hablar de mi caso, yo lo recibí y lo tengo en mi cuenta 2. Como lo tengo en la cuenta 2 renta exactamente lo mismo que si tuviera mi cuenta principal, la cuenta obligatoria de la AFP, que ha tenido, yo estoy en el fondo A, tiene una súper buena rentabilidad, así que mantengo entre comillas el saldo para mi jubilación. O en otro video voy a hablar de los sistemas de AFP, así que de ahí, o sea, AFP no, perdón, de previsionales, y así que de ahí entraremos en algún detalle. Cuando entran estos shocks económicos, no hay capacidad productiva, y menos en pandemia. ¿Por qué? Porque no hay transporte. Hubo un momento el año pasado, en algún momento, no recuerdo si fue el año pasado o en este año, que el transporte estaba tan quieto que el petróleo salía gratis. El petróleo Brent incluso llegó a estar, el petróleo Brent es el petróleo fabricado en Estados Unidos que se vende en Inglaterra, llegó a estar a $1 negativo, o sea, te daban $1 por comprar un barril de petróleo. Duró eso como 5 minutos, sea, pero si uno hubiera estado despierto, hubiera tenido la capacidad, pudo haber comprado 50 millones de barriles de petróleo, por ejemplo, y te habrían pagado 50 millones de dólares por habértelos llevado. Claro que después tenés que llevártelo, ¿cierto? No son petróleo de verdad, no es futuro, es spot y es en serio. O sea, tenéis que ver dónde te metís 50 millones de barriles de petróleo después y al tiro, no mucho después. De azul. Y entonces, el principal efecto que tiene la inflación, el principal problema que presenta la inflación, es en la gente más pobre. ¿Por qué? Porque si yo tengo un ingreso de 1 millón de pesos, por dar un monto, que suban las cosas un 2-3%, en el caso chileno más o menos la inflación es históricamente desde que el Banco Central es autónomo se ha mantenido en torno al 5%, un poco más bajo. De hecho, la meta inflacionaria del Banco Central es 3,5%. Que suben las cosas un 3-4%, 5%, no me afecta mayormente, me puede afectar en mis niveles de ahorro, ¿verdad? Pero si yo tengo un sueldo ahora mínimo de 327.000 pesos brutos, creo que son 250.000 pesos más o menos líquidos, y las cosas suben de precio, puta que cambia. Es completamente diferente, porque ya estoy viviendo muy al límite, muy al día a día. Ahora piensen en estas personas que ni siquiera que ganen menos del mínimo, que son vendedores ambulantes, cosas por el estilo. Que les suba el precio del pan, por ejemplo. El pan ha subido este año ya 200 pesos y se pronostica que a final de año vaya a haber subido acumulado, podría llegar a haber acumulado 450 pesos de alza. ¿Por qué? Por el alza del petróleo afuera, por el alza del trigo adentro y el efecto que tiene este de exceso de dinero andando en la economía. Si bien yo puedo entender, y creo que cualquiera puede entender que se necesitan ciertos shocks para las personas más necesitadas, el populismo exacerbado con el que se ha manejado de todo este tema ha provocado que la gente más pobre sea más pobre. ¿Por qué? Porque la gente más pobre subió más el precio. A mí me subió lo mismo, a ustedes también, pero la gente más pobre tiene menos dinero para poder comprar las cosas. Entonces, si un kilo de pan vale 1.000 pesos y yo gano 200.000 pesos al mes, estoy inventando números, puedo comprar 200 kilos de pan, ¿verdad? ¿Qué pasa si ahora gano los mismos 200 pero el pan cuesta 2.000? Puedo comprar 100 kilos de pan. Ese es el problema de la inflación. Que las personas les sube el sueldo después. Y de hecho hay personas que no tienen indexado el sueldo a inflación. Mantienen el sueldo más o menos estable para siempre. Entonces, es un tremendo problema la inflación. Además, que la mayor parte de las personas que ganan sueldos más bajos trabajan en condiciones más precarias, en empresas más pequeñas, en condiciones ¿cómo se llama? Incluso en algunos casos individuales, y en muchos casos son, no muchos casos, la mayoría de los casos son porque son personas que tienen un bajo nivel de preparación, son trabajos que no requieren una gran preparación.
académica me refiero, no más allá, pero evidentemente no se necesita un magíster, por ejemplo, para ser jardinero en la jardinero municipal, ¿verdad? Entonces, esas personas son, entre comillas, más fácilmente intercambiables. Es súper duro, es súper feo, pero es súper cierto. Y el ser fácilmente intercambiables, su capacidad de negociación es muy baja. De ahí es donde vienen los sindicatos, para esas, teóricamente, principalmente para esos grupos cuya negociación es muy baja. Y mi opinión, la inflación es muy mala. Es súper bueno tener un banco central independiente que se dedique a controlarla. Y es súper malo tener un grupo de parlamentarios eh, extremadamente populistas, extremadamente oportunistas, porque a ellos no les afecta. Recordemos que en Chile el Parlamento es el Parlamento más caro del mundo. No, del mundo. Tenemos los parlamentarios más caros del mundo. Tenemos parlamentarios, por ejemplo, Cámara de Diputados ganan 10 millones de pesos brutos. Lo que son 8 millones líquidos. ¿Se imaginan ustedes ganar 8 millones de pesos todos los meses? Seguro, no importa vayan o no, que les pase sí o no, todos los meses. 8 millones durante 4 años, seguro. 4 años ganando 8 millones de pesos mensuales. ¿Cómo se les arregla la vida? ¿Les afecta si sube mucho la inflación? ¿Están dentro del 10% más rico del país? Por eso es que hablan del 5, no del 10. No son tontos cabros, lo hacen con su qué. Ya, voy a hablar hasta aquí nomás de la inflación porque en realidad no es mucho más lo que vamos a decir y nos vemos en el siguiente. Un abrazo, se cuidan.